Egunon, gracias por atender a Guipúzcoa Gaur una vez más. Tenemos a José Ignacio Asensio, diputado de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y estamos justo hoy en un evento donde se acaba de mostrar el informe, un poco de lo que es los efectos del cambio climático en Guipúzcoa. José Ignacio, un par de preguntas sobre el acto que acabamos de asistir. La primera, ¿cómo crees? Es decir, sabemos que el cambio climático al final es un efecto global. Es verdad que hay corrientes, bueno, pues digamos incluso negacionistas, pero la sociedad guipuzcoana que tanto conoces, ¿qué actitud, es decir, estamos concienciados con el momento histórico que vivimos respecto al problema climático en Guipúzcoa? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que estamos concienciados, pero es verdad que a la ciudadanía hay que darle herramientas, hay que darle información, ¿no? ¿Qué hacemos con este informe que tú me estabas comentando? El informe de impactos posiciones en lo siguiente. Nosotros tenemos un panel fijo de 85 variables que las vamos analizando todos los años, y al mismo tiempo todos los años hacemos o nos centramos en un sector o en una actividad que tiene un impacto específico, ¿no? Este año, evidentemente, hemos hecho la evolución de los 85 variables, que todavía, como es el cuarto informe, pues necesitaremos más tiempo para tener pues unas conclusiones más claras, pero hay unas muy claras, ¿no? Que evidentemente nos afecta básicamente la temperatura y la disminución de precipitaciones. Por tanto, eso ya es un impacto, y el incremento de la temperatura del agua del mar. Por tanto, ahí tenemos un impacto importante, y a su vez, evidentemente, la subida del nivel del agua. Eso por una parte. Lo que hemos hecho este año es también ver qué impacto tiene en nuestros recursos hídricos. ¿Por qué? Porque sabemos que efectivamente lo que más está afectando a nivel mundial, o una de las actividades o uno de los efectos más importantes del cambio climático, es precisamente la disponibilidad de agua dulce en el planeta. Claro, en Guipúzcoa puede parecer esto, bueno, en Guipúzcoa tenemos unas buenas infraestructuras, y en términos generales es así, pero verdaderamente vemos que todos los años tenemos unos niveles de recursos que son algo menores. ¿Es preocupante? A corto plazo no, pero tenemos que tener muy claro que si hay cambios en las precipitaciones, si hay cambios en el incremento de temperatura, y si tenemos, pues hay que ver esas evoluciones, si tenemos sequías prolongadas, pues evidentemente tenemos que tener claro que tenemos que actuar sobre ese recurso tan fundamental como es el agua. Por tanto, eso lo analizamos, le hacemos un seguimiento, y tenemos que ver evidentemente que nunca tengamos esa necesidad de falta de agua dulce, evidentemente no solamente para nuestro consumo personal y demás, sino que también afecta muy seriamente a nuestras actividades socioeconómicas. Por tanto, es una de las variables que vamos a tener muy, muy, muy en cuenta. Otra pregunta diría, hay personas que esto lo ven como si fuera un problema, digamos, tan grande que ya es un problema de las grandes potencias, pero sí que es verdad que es un problema que hay que tratarlo también a nivel local. Entonces, que la Diputación de Guipúzcoa, viendo el problema de todos los efectos que está trayendo el cambio climático, se ha nombrado mucho en la presentación que acaban de hacer: temperaturas, alza del nivel del mar, alza de temperaturas del mar, sequías, fenómenos, digamos, un poco extremos, ¿no?, de temperaturas que cada vez más, de noches cálidas, que va poco a poco, pero sí que es verdad que la tendencia es al alza. Desde un punto de vista micro, digamos, guipuzcoano, vasco, guipuzcoano sobre todo, ¿qué es lo que una entidad, una institución como la Diputación de Guipúzcoa, qué medidas puede coger, tanto para concienciar, o está ya, medidas que está ya adoptando, tanto para concienciar a la población como para hacer frente desde un punto de vista local a ese gran reto que es el cambio climático? Bueno, esta es la gran pregunta, y es además la gran actividad que tiene que hacer la Diputación. Todas las políticas sociales, las políticas fiscales, pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, efectivamente tú lo dices, si tenemos en cuenta que en Guipúzcoa el 75% de nuestras emisiones son movilidad, en nuestra caso es por la movilidad y la energía, ahí tenemos que hacer una transformación absoluta y total. Evidentemente, más movilidad, más transporte colectivo y más electrificación del transporte. Tenemos un plan de bus, o tenemos el centro de referencia móvil que está justo aquí en el centro. Por tanto, un recurso fundamental para que esa actividad, la movilidad en términos generales, sea mucho más sostenible, baja en emisiones, se puede ser sin emisiones y evidentemente electrificada. Dos, la energía. Seguimos siendo muy dependientes energéticamente, y donde todavía los combustibles fósiles tienen muchísima presencia en nuestro territorio. Por lo tanto, tenemos que dar un impulso todavía más decidido
a las energías renovables. ¿Sabes? Todo el impulso que hicimos de las comunidades energéticas. Hoy tenemos ya 49 poblaciones guipuzcoanas donde ya hay comunidades energéticas, pero lo que hay que hacer es, como se dice en este parque, ¿vale? En mucha mayor escala tiene que crecer, ¿no? Tiene que crecer se tiene que generalizar, mejor dicho, el uso de energías renovables a través de comunidades energéticas, cooperativas energéticas o en la propia industria sustituir los combustibles fósiles, lo que decimos la descarbonización de la economía, de la sociedad. Por lo tanto, en eso ya hemos iniciado el camino, pero evidentemente hay que tener un proceso de aceleración y de darle un impulso y una velocidad a esas transformaciones fundamentales. Y tú lo decías, es de ámbito global, pero los efectos son de ámbito local. ¿Qué nos dicen los expertos en el cambio climático? El IPCC, los expertos del cambio climático de la ONU, nos dicen una cosa muy clara. Ya no basta con reducir las emisiones, ya no basta con las políticas de mitigación. Hay que hacer políticas de adaptación. ¿Por qué? Porque vivimos además en Guipúzcoa, en un territorio que está muy pegado a la costa, muy dependiente del agua de la costa, digamos, y además un territorio muy industrializado. Por lo tanto, los efectos son inmediatos porque afectan no solamente a la disponibilidad de los recursos, sino que también afecta a todo tipo de cuestiones, como es la disponibilidad de energía, como es la disponibilidad de distintos materiales críticos, y disponemos de muchas cosas. Y dice, ¿qué tiene que ver el cambio climático? Pues tiene que ver. Tiene que ver porque la globalización y la especialización de los países también tiene que ver con los efectos del cambio climático. Evidentemente tiene que ver que tengamos una sociedad más justa o no. El cambio climático no afecta igual a las capas de la sociedad, a todos los capas de la sociedad, y tampoco incluso tiene efectos, ¿no? Con edades, con género, etcétera. Por tanto, no es neutro. El cambio climático no nos afecta a todos por igual. O no nos podemos salir de los efectos del cambio climático todos por igual. Por tanto, tenemos mucha labor que hacer. Esto es la Diputación, evidentemente, tiene mucha labor que hacer y lo tenemos que priorizar. Insisto, políticas de movilidad, políticas industriales, políticas sociales, políticas medioambientales, evidentemente, porque la sostenibilidad, por eso cuando me presentaba, digo, ahora es diputado de sostenibilidad, sí, porque la sostenibilidad no solo tiene que ver con fauna y flora y con aspectos medioambientales, tiene que ver también con que sea socialmente justo y tiene que ver con que hagamos una transformación importante en la economía. Y además, efectivamente, a nivel local, cómo estructuremos nuestras poblaciones, donde queramos vivir, que tengamos más o menos parques verdes y zonas verdes en las ciudades, que tengamos esas islas de calor, con tanto hormigón, o tengamos refugios climáticos en nuestro territorio. Esos parques, puede haber diferencias de hasta 10, 15, incluso 20 grados en la misma zona tengamos una zona verde o tengamos exclusivamente hormigón. Por lo tanto, los efectos son inmediatos y afecta, y con eso termino, afecta a la salud y el bienestar de las personas. Pues José Ignacio Asensio, diputado de Sostenibilidad, mila esker gurekin egoteagatik eta informatzeagatik aldaketa klimatikoa dala eta mila esker, benetan.